volví, se terminó el recreíto y volví. Entonces, una de las cosas que me quedaba, que creo que no lo dije, los avances de la tecnología, entonces ayudaron y apoyaron mucho a este proceso de globalización. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque si no hubiera sido por los medios de comunicación y el avance de esto que yo les decía, la globalización hubiera sido más lenta. Ustedes fíjense que en todos los hechos que yo fui nombrando, fundamentalmente se trataba de la comunicación entre las personas. Ya en cierto momento la comunicación era de personas, como en la antigüedad, nada más, y de muy poquito capital. Pero en la actualidad los capitales se hacen y hasta por internet se intercambia dinero. Así que imagínense cuán importante es esto en el papel de la globalización. Y como les dije anteriormente, nos tiene que quedar bien en claro que es un proceso que si bien se inicia fundamentalmente y todo lo que se hace es por materia de tema económico, influye notablemente en otros ámbitos, casi impensados. En todos los ámbitos la globalización ha llegado. En la moda, como les dije, cómo nos vestimos, cómo comemos. Habitualmente, en un día habitual nuestro, todo lo que hacemos es símbolo de globalización, símbolo total de globalización. Bueno, ahora lo que les quería decir es que ustedes habrán notado que yo desde un principio, cuando hablé de la globalización, ustedes notaron que todo esto comenzó en Europa, fundamentalmente. A ver, no sé si la globalización, el comercio, el movimiento empieza en Europa. ¿Por qué? Porque formaba parte de las tierras conocidas. En ese momento el viejo mundo de la antigüedad, que era conocido, era España, Asia y África. Desde ahí, desde esos lugares, salen a descubrir otros territorios. Así le pasó a Europa, que ya después del descubrimiento de América, en los siglos XVI y XVII, se había convertido prácticamente en la potencia del mundo. Manejaba toda la mercadería, toda la mercancía, los productos manufacturados, todo lo manejaba Europa. Fundamentalmente, yo quiero comentarles un poquito, acá va a venir una de las primeras palabras que por ahí podían llegar a complicar. Todo es fácil porque son doctrinas económicas, ideologías económicas que manejaron a los europeos en su momento y que esos pensamientos se transmitieron al resto del mundo porque ellos eran la cabeza que manejaba el comercio. Bueno, fundamentalmente quiero decirles esto. La Europa que ustedes conocen actualmente, después del descubrimiento de América, no era igual. Eran pequeños imperios que estaban formados, podríamos decir, por pedacitos de países. Por ejemplo, para que ustedes se den cuenta, uno de los imperios se llamaba el Imperio Austrohúngaro. Quiere decir que tenía un pedacito, un sector de Austria y otro sector de Hungría. Así estaban conformados los imperios. Estos imperios eran ricos y gobernaban y dominaban el mundo. ¿Qué querían hacer? Fundamentalmente descubrir otros terrenos, otras tierras, como por ejemplo el caso de América, para extraer sus riquezas, sacarles los recursos naturales. En ese momento la ideología, como les decía recién, la doctrina económica que en ese momento dominaba la cabeza de los europeos, se llamaba mercantilismo. ¿Qué quería decir esto? ¿Qué era el mercantilismo? El mercantilismo era que la ganancia solamente se podía obtener a través de metales preciosos. Listo. Eso les dio la oportunidad para saquear, para robar, para entrar en guerra con un territorio porque se querían adueñar de los metales preciosos. Y así, por ejemplo, España le robaba los metales a México, a Perú, a Bolivia y los llevaba a su país. En ese momento nosotros formábamos parte del Virreinato del Río de la Plata y solamente le hacíamos caso a nuestra metrópoli, que era España. ¿Qué significa metrópoli? Gran ciudad. Ellos nos cobraban impuestos, nos sacaban los recursos naturales,
Jamás íbamos a poder fabricar algo con nuestras propias manos o con alguna máquina porque ellos nos entregaban los productos manufacturados. Y todo era dinero lo que se manejaba en ese momento. Ya para el siglo XVIII, para el siglo XVII, Europa se había transformado en la cabeza y en el mercader, como se lo llamaba, en el mercader del mundo, porque era el que manejaba las mercaderías, el que manejaba el poder en el mundo. En el siglo XVIII, después con la revolución industrial, la mente, la doctrina económica cambia totalmente. En el momento anterior del mercantilismo que yo les decía, era como un monopolio comercial, por lo que ustedes recuerdan de lo que era el virreinato del Río de la Plata. Nosotros solamente podíamos comerciar con nuestra cabeza, con la metrópoli, que era España, nuestra cabeza, ahí estaba el rey y él nos dominaba. No teníamos a otra persona que, ni siquiera podíamos con otro virreinato comercial, solamente era con ellos. Ellos nos sacaban las riquezas a nosotros, se las llevaban y nosotros les pagábamos los impuestos a ellos. Era un monopolio comercial. En cambio, con la revolución industrial en el siglo XVIII, la mente de los europeos cambia. Y ellos piensan que liberar un poco a la economía, darle no cerrarla tanto y centrarla y empezar a comerciar entre los distintos imperios, iba a ser importante. Entre los distintos imperios y con distintas colonias, eso también iba a ser muy importante. Sí, fue muy importante porque en ese momento las tierras conocidas ya habían armado como un comercio global. Para ese momento sí, fue muy importante. Lo que sucedió es que Europa era en ese momento manufacturaba tanto, hacía tanta manufactura que llegó un momento que ya no había gente a quien venderle, no había con quién comerciar. Entonces mucha de la gente, muchos de los productores de ese momento, los fabricantes de ese momento, se estancaron, no tenían a quién venderle su producción. La única manera de poder solventar y poder salir adelante otra vez era recurrir a empezar a cuidar la economía local. Entonces empezaron otra vez a cerrarse. Uno de los pocos que no hizo eso fue Inglaterra. Gran Bretaña decidió directamente seguir comerciando y fundamentalmente con los países empobrecidos. Para ese momento, que ya estamos en el 1873 aproximadamente, Inglaterra nos vendía a nosotros todos los ferrocarriles que a ellos ya no les servían. Todas las vías férreas, todo el sistema ferroviario que tiene la República Argentina se compró en ese momento. Entonces Inglaterra siguió creciendo como potencia muy, muy fuertemente. Hay dos palabras que también en el trabajo se pide que ustedes piensen que son iguales. Esas empresas, esos pequeños empresarios que pudieron sobrevivir a esa crisis que yo les decía recién digamos, de parate, de que ya no había más gente a quien venderle, que yo les hablaba anteriormente, esos empresarios se agruparon y formaron verdaderas corporaciones. Podríamos decir como ocurre acá, como por ejemplo una sola compañía que tiene poder, vamos a suponer Movistar, compra a otras empresas pequeñas, como el caso de Telefónica, y hoy en día Telefónica no existe más con ese nombre. Es Telefónica, pero está dentro de una gran corporación que se llama Movistar. Esos grandes empresarios, acá también pasó con Sancor, por ejemplo, que no sé si en este momento sigue siendo así, pero en su momento la Serenísima lo había comprado. Eso es una corporación. Cuando una empresa que es potente, que es más fuerte, puede hacerse cargo de otras empresas del mismo rubro. Si es así, se transforman en un trust. Si la Serenísima, por ejemplo, es un holding, ¿por qué? Porque tiene tambos, tiene un lugar donde cría sus animales, el campo, donde cría sus propios animales. Tambos donde puede extraer la materia prima que va a llevar a la fábrica, otra instancia. Ahí fabrica los productos y en otra instancia tiene una gran flota de camiones que pueden traer eso que se fabrica en Rodríguez, que está
en la provincia, que se llama así esa ciudad, Rodríguez, es un lugar bastante conocido cerca de Luján, ahí está la fábrica, la trasladan a la gran ciudad. Eso sería un holding, cuando son distintas ramas. Lo que yo les decía de Sancor y La Serenísima es una sola rama, es un trust. Una sola rama hacen exactamente lo mismo, pero tener un tambo, criar animales, fabricar productos en una fábrica y después tener una flota de camiones, eso es un holding. Distintas ramas, distintos momentos del trabajo. Así hicieron las empresas, ¿no es cierto? Para no empobrecerse, poder salir adelante y seguir siendo fuertes, como para ese momento era Europa. Lo mismo, hay un paralelismo muy parecido en los imperios europeos que se unen para dominar a los territorios más empobrecidos. Ahí empieza la colonización, la fuerte colonización de algunos territorios de África, de algunos territorios de Asia, de muchos territorios de Oceanía, donde esos países europeos toman colonias, obviamente para extraer recursos naturales, impuestos, como lo habían venido haciendo en otros años, sin llamarlos virreinatos. Sin llamarlos virreinatos, pero sí eran colonias británicas, colonias españolas, colonias europeas fundamentalmente, ¿no es cierto? En otros países. Bueno, por eso yo les digo, hasta acá voy a volver a cortar para después abrir de nuevo otro video. Recuerden que ahora fundamentalmente nos tiene que quedar claro que la globalización nace en Europa como cabeza fundamental, con distintos cambios ideológicos en cuanto a lo económico. Primero mercantilismo, después librecambismo o ideas liberales para liberar la economía, fundamentalmente. Recuerden que las corporaciones se parecen mucho a los imperios porque las corporaciones tomaron a industrias más empobrecidas y los imperios tomaron a otros países empobrecidos, exactamente de la misma manera, un paralelismo. Voy a cortar para seguir después con otro.